Buenas tardes a todos. La segunda conferencia de hoy. Esta mañana hemos tenido a la 1:30, unas 70 personas. Por la tarde siempre suele venir menos gente, pero queremos dar la oportunidad de que la gente pueda venir por la mañana o por la tarde. Es la tercera charla ya de este ciclo de conferencias que estamos haciendo en Caritas Diocesana en torno al Evangelio Gaudium y en torno a lo que es la caridad y lo que es Caritas. Hoy nos acompaña, que tenía que haber venido en diciembre, pero cuestión de salud, de la cual ya está totalmente recuperado, hicimos el cambio, don Ángel Iriarte, que es sacerdote, es el director, desde hace ya 14 años, si no me equivoco, director de Caritas Diocesana de Pamplona y delegado episcopal de Pastoral Social. Por lo tanto, es delegado de Caritas y además de Pastoral Social. Es decir, que como delegado, aparte de Caritas, tiene más entidades responsables. Es párroco de dos pequeñas parroquias cercanas a Pamplona y todo es una persona que desde sus 14 años ha trabajado mucho en Caritas, es decir, ha sido miembro del Consejo Nacional de Caritas Española, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Gestión y ahora actualmente es miembro del Comité Ético de Caritas Española. Por lo tanto, es una persona que tiene una gran experiencia en lo que es Caritas, que tiene una gran experiencia en lo que nosotros necesitamos, que es formación. Por lo tanto, estamos muy contentos de que él nos acompañe hoy en el día de hoy. Recordamos que el tema del día de hoy es ese punto y otros puntos que van en torno a él, del Evangelio Gaudium del punto 187, se llama llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, para que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Lo escuchamos, pues, con atención. Luego, como siempre, esta mañana ha habido mucho diálogo. Si alguien quiere de verdad, pues él dejará un tiempo para preguntar dudas, inquietudes que ha dado la conferencia. Bien, buenas tardes y pues voy a intentar aprovechar un poquito este rato y mi esperanza es pues que sirva algo lo que os voy a decir. Cuando me pidieron desde aquí que preparase una charla para vosotros sobre el número 187 de Evangelii Gaudium, yo recordaba aquella frase que dicen que decía un cura después de leer el Evangelio. Me dijo, bueno, después de escuchar el Evangelio os voy a decir 4 cosas bien dichas. Entonces, yo pretendo hacer todo lo contrario, dejar hablar a los textos que ha escrito el Papa Francisco en esta exhortación Evangelii Gaudium, leerlos en voz alta y a raíz de esos textos pues simplemente decir algunas de las cosas que a mí me sugieren esos textos pues para pensar, para aplicar a nuestra realidad, para intentar concretar un poco en nuestra realidad las cosas. Bien, ese texto de Evangelii Gaudium comienza diciendo: cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Bien, en esas pocas líneas, el Papa Francisco nos está diciendo, pienso yo, bastantes cosas. Una primera que nos está diciendo es que los cristianos estamos llamados. Los cristianos tenemos vocación, vocare es llamar. Nuestra vocación es ser instrumentos de Dios. La vocación de los cristianos es hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en las lecturas en los evangelios que hemos tenido los últimos domingos. Cuando a Jesús le preguntan ¿dónde vives?, cuando se encuentra con Santiago, con Juan, con Simón y les dice, venid y sígueme. Jesús a nadie le pide que firme un ideario. Jesús a nadie le pide, todas estas cosas son las que tienes que creer. Jesús lo que les pide es, venid y ved cómo vivo yo. Venid y seguidme en el camino que yo estoy siguiendo. Y ese camino que Jesús sigue no es otro a lo largo de todo el Evangelio que hacer la voluntad del Padre. Todo el Evangelio es ver a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios.
Hoy en la Eucaristía, en el responsorio del Salmo, que iba empalmado con la primera lectura de la carta a los Hebreos, repetíamos una y otra vez: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No estamos llamados a creer muchísimas cosas, no estamos llamados a firmar ningún ideario, no estamos llamados a hacer grandes libros. Estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Fijaros, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad. Y al decir hágase tu voluntad, estamos diciendo que nosotros estamos dispuestos, que queremos hacer la voluntad del Padre. Pero en este texto que he comenzado leyendo del Papa Francisco, dice algo más concreto. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, ¿para qué? Para la liberación y la promoción de los pobres. Todos los cristianos estamos llamados, para todos los cristianos, según el Papa, nuestra vocación es liberar y promover a los pobres. Algo bastante más concreto. Nuestra vocación no es ponernos grandes cruces colgando. Nuestra vocación no es salir con estandartes. La llamada que Dios nos hace, según el Papa, es liberar y promover a los pobres. Pero todavía concreta algo más. Dice que esta llamada tiene por finalidad integrar a los pobres plenamente en la sociedad. Y mi pregunta primera es: ¿vosotros creéis que merece la pena integrar a los pobres en esta sociedad? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver, ¿nuestra sociedad es una sociedad justa? ¿Sí o no? No. No. ¿Nuestra sociedad es una sociedad que mire preferentemente, que quiera a las personas que están en condiciones malas? Nuestra sociedad es una sociedad plenamente individualista, donde los que pueden tiran pa'lante y no importa quién se quede fuera. Nuestra sociedad es una sociedad injusta que no distribuye bien los bienes. Nuestra sociedad es una sociedad que pone frenos al que viene de fuera, al que es distinto a nosotros. Lo primero que nos tenemos que plantear cuando el Papa nos dice, y luego más adelante lo repetiremos con palabras suyas, lo primero que nos tenemos que plantear cuando nos dice que hay que integrar plenamente a los pobres en nuestra sociedad, es que para poder integrar plenamente a los pobres en la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cambiar esta sociedad, ponernos a cambiar los valores de esta sociedad. Yo cuando a alguien le invito a comer con un grupo de amigos o con mi familia, le invito porque creo que merece la pena sentarse con mis amigos o con mi familia a comer. Yo cuando a alguien le invito a que trabaje en Cáritas, es porque creo que merece la pena trabajar en Cáritas. Pero para invitarle a alguien a que se integre en esta sociedad, tenemos que pintar la casa. Tenemos que cambiar un montón de cosas para que de verdad del corazón nos salga, oye, merece la pena que te integres aquí. ¿Se entiende un poco lo que digo? Lo primero para integrar a los pobres en esta sociedad es ponernos a cambiar esta sociedad, porque esta sociedad no está dispuesta a integrar a los pobres. Esta sociedad hoy no está dispuesta a integrar a los distintos.
Decía hace un par de meses el Papa Francisco, hablando a la FAO, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, decía: el hambriento nos pide dignidad, no limosna. Para integrar a los pobres, a los excluidos en esta sociedad, tenemos que caer en la cuenta que el pobre no solo necesita comer. No nos definimos los seres humanos por ser unos animales que comen. Somos también unos animales que se tienen que vestir. Somos también unos animales que tienen que tener un techo. Somos animales que necesitan educación para desarrollar su cerebro. Somos animales que tenemos sentimientos y tenemos que desarrollar esos sentimientos. Somos animales que nos abrimos a la trascendencia y tenemos que tener elementos para abrirnos a la trascendencia. No basta con dar algo de comer para integrar al excluido en nuestra sociedad. Hace falta mucho más, porque cada persona somos o tenemos un montón de dimensiones y hay que atender a todas esas dimensiones para integrar a una persona en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Siguiendo esto, yo creo que lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que empezar a pensar respecto a la gente necesitada, respecto a la gente excluida. Tenemos que empezar a pensar en claves de dignidad humana, en clave de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que cuando a una persona le echamos una mano, cuando a una persona le intentamos resolver su problema de alimentación, su problema de vivienda, su problema de educación, su problema de sanidad, no estamos haciendo nada de más. El echar esa mano, el ayudar así, no depende de que seamos muy graciosos para conceder cosas a los demás. El punto de partida tiene que ser para nosotros que esa persona tiene dignidad, que esa persona tiene unos derechos que todos los demás tenemos que ayudar a que se hagan verdad, a que se hagan realidad. Y mirad, yo no sé si a otros cuesta entender esto o no cuesta. Yo creo que a los cristianos no nos tiene que costar nada entenderlo. Por una razón: toda persona, esté en la condición que esté, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Toda persona, esté en la condición que esté, ha sido hecho hijo de Dios en la cruz de Jesús. No podemos hablar de que somos benevolentes, no podemos hablar de que hacemos caridad entre comillas, no podemos decir que, como somos graciosos, concedemos a la gente cosas. Esa persona que tenemos delante es un hijo de Dios. Esa persona que tenemos delante ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero decía el texto una tercera cosa. Nos llamaba el Papa Francisco a escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Cuando oímos esto, yo pienso que lo primero que tenemos que pensar es ¿dónde tenemos que estar para escuchar el clamor del pobre? Porque si nos ponemos muy lejos no lo escuchamos. Nos empieza ya con ciertos años la sordera y no escuchamos. Para escuchar el clamor del pobre
hay que estar cerca del pobre. Si yo vivo y hago toda mi vida en un barrio rico, no puedo escuchar el clamor del pobre. A la mañana les decía, si cuando enchufo la televisión en el telediario después de comer y salen unas imágenes del hambre en África y cambio de cadena porque después de comer molesta, no puedo escuchar el clamor del pobre. Para escuchar el clamor del pobre hay que estar cerca del pobre. En segundo lugar, para poder escuchar el clamor del pobre, nos tenemos que purificar de un montón de prejuicios. Yo no puedo acercarme al pobre a escucharle si pienso que el pobre es un vago, si pienso que el pobre o el excluido está así, algo habrá hecho. Tengo que purificarme de un montón de prejuicios para poder acercarme al pobre, al excluido, sin barreras, con limpieza, para poderle escuchar. Porque si lo hago con todos mis prejuicios, no oigo la verdad. Acabo oyendo lo que quiero oír, o lo que me he hecho yo la idea de qué va a decirme. Escuchar el clamor tiene que tener en cuenta siempre el espacio y el tiempo. ¿Vosotros creéis que el mismo clamor del pobre es aquí en España o en el Subsáhara? ¿O son clamores distintos? No os durmáis nada más empezar. ¿Os parece a vosotros que el clamor del pobre era el mismo el año 2006 en Castellón que es el clamor del pobre en el año 2014? Tenemos que estar siempre atentos, dependiendo de dónde estemos o dónde miremos y dependiendo del tiempo que se esté produciendo las cosas. El clamor del pobre cambia. El clamor del pobre es distinto si cambiamos de espacio y si cambiamos de tiempo. Por eso escuchar el clamor del pobre tiene que llevarnos a romper y movernos de muchos inmovilismos que tenemos. Luego volveré sobre ello. No podemos responder al clamor del pobre con las recetas con que se respondía en el siglo XIX o en el siglo XVI. Porque el clamor es distinto. Tenemos que romper nuestros inmovilismos para poder responder a ese clamor, para poder socorrer. Y vuelvo a insistir en algo que decía antes. En el siglo XXI tenemos que socorrer en clave de derechos. No podemos volver a la sopa boba del siglo XVI. ¿Sabéis lo que era la sopa boba? Siglo XVI, que aquí la gente lo estaba pasando muy mal. En los conventos, a la hora de comer, abrían las puertas, sacaban unos grandes pucheros y echaban un plato de sopa a todos los pobres. Bueno, eso podía ser válido en el siglo XVI, pero es que estamos en el XXI. ¿Sí o no? Bien, sigo leyendo al Papa. Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado. A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos. En cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados por sus pastores,
están llamados a escuchar el clamor de los pobres, como también expresaron los obispos de Brasil, y lo hacían parafraseando el primer párrafo de Gaudium et Spes, que yo les decía a la mañana que no digo todos los días, pero uno sí y otro no, los de Cáritas, debiéramos volver a leer ese primer párrafo de Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, volveré sobre ello. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Bien, de estos textos, yo creo que para nosotros los creyentes son cosas muy gordas lo que nos ha dicho el Papa. Nos ha dicho algo así como que hacernos los sordos ante el clamor de los pobres significa no sentirnos salvados. ¿Por qué digo que significa no sentirnos salvados? Si cogemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, cada vez que Dios dice tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, tenéis que ser justos, pone una coletilla, que es la razón por la que os digo esto. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. La razón que Dios da para ser justos con los pobres es que tú fuiste esclavo en Egipto y yo te salvé. Si yo hago oídos sordos al clamor de los pobres, estoy diciendo que Dios no me ha salvado. Y si digo que Dios no me ha salvado, quiero decir que no tengo experiencia del amor de Dios, que no tengo experiencia de la misericordia de Dios, que no tengo fe. Si no nos sentimos salvados por Dios, si no sentimos su misericordia, si no sentimos su amor, nuestra fe se esfuma, se evapora. Hacer oídos sordos al clamor de los pobres es no sentirnos salvados. El que se siente salvado escucha ese clamor, porque recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Nos dicen esos textos otra cosa importante. Escuchar el clamor del pobre tiene que ver mucho con el sentir. Yo repito muchísimas veces, algunos en Pamplona estarían igual hartos de escucharlo otra vez, que los griegos, los filósofos griegos, en unas cosas nos hicieron mucho bien y en otras nos hicieron la Pascua. Porque los griegos dijeron que según era el hombre tenía el alma en uno o en otro sitio. Los que gobernaban tenían el alma en la cabeza. Los soldados, los luchadores, tenían el alma en el pecho. Y los pobres tenían el alma en las tripas. Y nos hemos fijado todos en querer tener el alma en la cabeza o a lo sumo en el pecho. Yo personalmente reivindico las tripas, porque hay que sentir. ¿Cómo voy yo a acercarme a alguien que tiene dolor o a hacer su dolor mío si no lo siento en las tripas? Si solo lo pienso, diré, alguien tiene que ayudarle. Alguien. Si pienso con el pecho, me esforzaré 2 semanas y media en ayudar. Pero a la tercera ya no tengo más fuerzas para seguir. Hace falta tenerlo en las tripas, sentirlo. ¿Qué es el principio que os decía de la Constitución Gaudium et Spes? El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo
son el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo. Y no hay nada humano que sea ajeno a su corazón, sobre todo lo que les pasa a los más pequeños. Ese es el inicio de la Gaudium et Spes. Si yo no soy capaz de hacer mío la alegría del otro, si no soy capaz de hacer mía la tristeza del otro, yo no voy a poder estar con el otro. Y fijaros que de todo esto tenemos experiencias humanas muy fuertes. Cuando a nuestra madre, a vuestra mujer, a vuestro marido, a vuestro hijo, le sucede algo, sea alegre o sea doloroso, ¿dónde lo sentís? Simplemente pensáis, no, es mi madre, tengo que estar con ella. O os tenéis que obligar, no, pues voy a tener que estar con mi hijo. O os sale de dentro el hacerlo. Pues si esa experiencia humana la tenemos con los más cercanos, esa es la experiencia humana que necesitamos con el pobre. Esa es la experiencia humana que necesitamos con el excluido. Depende mucho, no del pensar, no del querer, sino depende mucho del sentir. Y la última cosa que nos decían esos textos, los pastores, obispos y curas, tenemos que animar a todos los cristianos a que hagan eso, a todos los cristianos a que escuchen y socorran a los pobres. Sigo leyendo. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a unos pocos. Según el Papa Francisco, escuchar, socorrer, integrar, corresponde a la Iglesia entera, a todos y a cada uno de los creyentes. La Iglesia no funcionamos por departamentos. Como hay un grupo de Cáritas, ya está atendido este tema. No. Todos los creyentes estamos llamados a escuchar, a socorrer y a integrar. Mirad, toda comunidad cristiana tiene 3 pilares: anunciar la buena noticia, celebrar y la caridad. Si lo hacemos por departamentos, estamos hundidos. Anunciar no corresponde solo al cura y a los catequistas. Celebrar no corresponde solo al grupo de liturgia. La caridad no corresponde solo al grupo de Cáritas. Todo creyente tiene que anunciar, celebrar y servir a los demás. Y esto tiene fuertes implicaciones, no vamos a entrar en ellas, para la Iglesia universal, para las diócesis y para cada una de las parroquias. Dice también el Papa, el pedido de Jesús a sus discípulos, dadles vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Pero queremos todavía más. Nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario
El ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. En estas frases nos vamos a fijar en algún aspecto. Dar de comer, según el Papa Francisco, implica dos cosas: cambiar las estructuras de nuestra sociedad, lo que hablábamos al principio, y en segundo lugar, atender las necesidades urgentes y concretas que conlleva la miseria. Muchas veces hemos opuesto las dos cosas y es un error muy grande. Por ejemplo, cuando hemos pensado en los países del tercer mundo y a algunos se les hinchaba la boca diciendo no hay que dar peces, hay que enseñar a pescar. Eso lo habréis oído alguna vez. Confucio, pues Confucio. Pero no nos dábamos cuenta que si esperamos a que la gente aprenda a pescar, para cuando aprendan a pescar no queda ninguno, porque se han muerto de hambre. O en otras ocasiones hemos dicho, no, que las cosas no vamos a meternos a cambiar, les damos el plato a alubias y que tire todo para adelante. Bueno, nos está diciendo el texto que son necesarias las dos cosas. Tenemos que responder a las necesidades más urgentes de la gente. Pero a la vez que hacemos eso, tenemos que estar trabajando por cambiar las estructuras, porque las estructuras de la sociedad no vuelvan a provocar o no sigan provocando la existencia de grandes bolsas de pobreza en nuestra sociedad. No son trabajos opuestos, son trabajos que tenemos que realizar al mismo tiempo. Y sería un error que nos dedicásemos únicamente a uno de los dos. Según el Papa, dar pan, techo, comida, deben ir siempre unidos al trabajo por cambiar las estructuras y viceversa. Sigue diciéndonos, la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. Hay que repetir que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. Nos está diciendo que responder al clamor del pobre, que integrar al pobre, no se logra con actos esporádicos de generosidad. No cambiamos las cosas ni integramos si al pobre le ayudo un día y me olvido. El estar con el pobre, con el excluido, tiene que ser una labor continua. Yo creo que las Cáritas estamos cambiando mucho en esto y el intentar no dar una ayuda, sino intentar hacer procesos de acompañamiento con las personas que están en esas situaciones. No basta ni con atender a una necesidad puntual ni solo en un momento. Tenemos que atender la globalidad de las personas y tenemos que hacerlo con continuidad. Nos decía, y repetimos algo que hemos dicho antes, la solidaridad no es un acto de voluntad. La solidaridad es una respuesta espontánea de un corazón en el que habita el Señor.
Yo puedo ser muy solidario 3 días por puños, pero al cuarto día no puedo más. La solidaridad tiene que brotar del corazón. Y entonces es una solidaridad que se mantiene en el tiempo, se mantiene con la persona, se mantiene con el grupo. Pero tomando unas palabras de Pablo VI, en la 80ª Adveniens, el número 23, el Papa Francisco nos dice algo más. Puede llegar el momento en que algunos tengamos que renunciar a algunos derechos para que todos puedan tener los mínimos derechos. Vivimos en una sociedad muy individualista, que cada uno lucha por lo suyo. Y la mayor parte de las veces, en cuanto hay un grupo que lucha por un derecho, prácticamente está excluyendo a los demás de algo. Estamos en una sociedad que ojalá los bienes fuesen infinitos, pero los bienes son finitos. Si intentamos todos tener un piso de 300 metros cuadrados y tener el mejor coche que se ha producido y tener 3 veces vacaciones al año, ¿creéis que todos vamos a poder tener eso? Puede llegar el momento en que algunos tengamos que renunciar a algunos derechos para que la inmensa mayoría de la gente tenga los mínimos derechos. Y si alguien encuentra otro camino, que nos lo explique y lo apoyamos. Pero yo creo que esta crisis nos está enseñando que no hay otro camino. Dice el Papa, cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Y antes de ayer, sabéis que el Papa manda un Twitter cada día. El Twitter de antes de ayer decía: practicar la caridad es la mejor forma de evangelizar. Igual digo un disparate, ¿eh? Pero ¿alguno pensáis que vamos a convertir a mucha gente explicándoles el credo? Yo no digo que no convirtamos a alguno, pero a muchos creo que no. Vuelvo a las palabras de Jesús. Ven y ve donde vivo. Ven y sígueme. Es decir, ven y mira lo que hago. Ven y mira en la práctica cuáles son mis valores. Mira por qué me desvivo. Mira por qué cosas lucho. ¿Eso puede convertir? Yo creo que si somos fieles al Evangelio, sí. Si alguien ve que nosotros los creyentes damos el callo por el que lo necesita, que de verdad nuestro corazón está, y no ficticiamente, de verdad está con el que está sufriendo, si no dejamos a nadie colgado, eso puede evangelizar. Eso puede ser un verdadero anuncio de la buena noticia. Y ya para concluir, después de todo lo que hemos escuchado que dice el Papa, y nos hemos fijado solo en unos pequeños párrafos de toda la Evangelii Gaudium, de las cosas que yo he reflexionado en voz alta a partir de esas palabras, puede parecer que esto es una cuestión de luchar,
que esto es una cuestión de denunciar, que esto es una cuestión de no sé qué. Y yo creo que nos equivocaríamos. Todo esto no puede ser posible si no cambiamos el corazón. Todo esto no puede ser posible, como escuchábamos el domingo pasado, si no nos convertimos. No lograremos hacer nada. No haremos nunca los sentimientos del pobre nuestros sentimientos. No brotará espontáneamente de nuestro corazón la solidaridad si no vivimos de verdad una profunda vida de fe, si no recorremos un camino de crecimiento espiritual. Hoy, quizás siempre, pero hoy desde luego, no sé si más o menos que nunca, a los creyentes y a la gente que estamos en Cáritas nos hace falta vida espiritual, recorrido espiritual, crecimiento espiritual. Sin eso no vamos a poder hacer nunca los sentimientos del otro nuestros. Si no, no va a brotar espontáneamente de nosotros nunca el acercamiento al otro. Les contaba esta mañana, y os cuento también a vosotros, allí en Pamplona desde hace muchos años, en Adviento, pues toda la gente, trabajadores, voluntarios de la Cáritas diocesana, hacemos un retiro. Y cuando llega la fecha del retiro, bueno, ¿a quién llamamos este año a que nos dé el retiro? Pues el año pasado llamamos a la priora de un convento de carmelitas, a lo de Pamplona, el convento de Olza, que tengo yo mucha amistad con ellas. Y le dijimos, bueno, nos decía, bueno, ¿y de qué os hablo? ¿De qué nos decís las contemplativas a la gente que estamos en la acción? El mejor retiro que hemos tenido en mucho tiempo. Una sintonía grandísima. Nos hace falta que nos ayuden a los que estamos en la acción a crecer por dentro. Nos hace falta contacto con la vida espiritual, con la contemplación. Porque si no, todo esto se quedan en bonitas ideas, pero no logramos nunca hacerlo vida. Bien, pues yo que soy un bárbaro del norte, pues no doy pa' más. Esto es lo que buenamente he pensado sobre el texto que me encomendasteis y bueno, y si ha servido o sirve de algo, bendito sea Dios, ¿no? Y si no, pues hemos perdido un ratico. Y ahora, pues como decía antes Juan Manuel, pues dispuesto a que entablemos un poco de diálogo, menos pedradas, está abierta la veda. Yo quería preguntar, has empezado diciendo que la sociedad no era todo lo buena que debiera de ser, que era individualista. Yo creo que la sociedad en el fondo es buena. Si tú preguntas individualmente a las personas de la sociedad si están dispuestas a apoyar, a ayudar, a integrar a los pobres, yo creo que el 80% por lo menos te diría que sí que están dispuestas. Y creo que el fallo está en el sistema que dirige y que conduce a esta sociedad. Que este sistema no está todo lo dispuesto que debería estar como nosotros queremos que estuviera toda la sociedad. Y yo creo que es ahí donde está, no a nivel de España, sino que creo que es a nivel global, el error enorme. Si la sociedad viera que el sistema ayuda a los pobres, lo mismo que si ve que nosotros los cristianos ayudamos a los pobres, ellos se animarían también a entender y a ayudar y a integrarse en esa ayuda y en ese apoyo.
Partiendo de lo que dices, yo estoy de acuerdo contigo en que es peor la estructura que las personas. Porque si no pensase así hubiese tirado la toalla hacía mucho tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo que digo eso, que es peor la estructura que las personas, yo creo que las personas estamos siendo muy duras con la gente en necesidad. Que en este tiempo de crisis ha crecido la solidaridad, por supuesto. Yo creo que en todas las Cáritas lo estamos viendo, más voluntarios, más donaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una parte de la sociedad. Estamos contemplando, por ejemplo, lo que pasa en la valla de Melilla. Yo no veo grandes oposiciones, por ejemplo, a la valla de Melilla, ¿no? Os puedo contar una anécdota nuestra, ¿no? Antes de empezar la crisis, hace unos años, en Pamplona hay un fenómeno que les decía comiendo que es un fenómeno paranormal, que es la tómbola de Cáritas. Porque prácticamente es la única tómbola así, bueno, de las pocas potentes que quedan. Y hasta hace unos años, cuando íbamos a inaugurar la tómbola, decíamos para qué íbamos a destinar el dinero que obtuviésemos. Y un año se nos ocurrió decir que era para una residencia de inmigrantes. Ese año bajaron las ventas y los disparates que tuvieron que escuchar nuestros voluntarios fueron algunos. Es decir, parto de que estoy de acuerdo contigo, mejor las personas que las estructuras, pero las personas tenemos que cambiar muchísimo. Ese es mi punto de vista. Hola, soy un instituto de Cáritas, se llama Pati, que son mis compañeros de educadores. Bueno, a mí se me ocurre, me parece que fue San Agustín, que dejó escrito, cuando hablas del Evangelio, primero llenas el estómago, porque con el estómago lleno, en un Evangelio entrará mejor. No sé si es correcto. Y usted habla de muchos pobres materiales espirituales. Es que uno por veces ya está un poquito harto de frases guías hechas y frases de laboratorio. ¿El por qué? La cosa me hace siempre como un ejemplo. Tanto tiempo que llevo no piso la acogida de Cáritas, todavía no he visto por ahí ningún sacerdote. Yo tengo un hermano aquí a mi lado que es Isaac, no está bautizado, pero me acompaña a Eucaristía. Yo y 3 compañeros míos. Hombre, tanto tiempo no está bautizado, no ha sido un proceso. Oiga, ahí está la pobreza espiritual que puede decir contra una persona. Claro que los hermanos tienen que ir donde está la pobreza. Pues aquí tiene pobreza espiritual. Caminen. Para mí, teóricamente hablando, teóricamente la práctica es difícil. Muchas veces se podríamos sacar los sacerdotes, las parroquias, las oficinas y echar un vistazo a sus feligreses. No solamente para mirar su pobreza física, la espiritual, cosa que usted sabe muy bien, no acontece. Cuando decía quizá hace 40 años, actualmente, no tengo idea. Lo contrario. Todo esto motivaría a un proceso de acompañamiento de personas. Usted sabe perfectamente que la Iglesia Católica Apostólica Romana está en declive. Está en declive, no solamente de ocasiones y algo más. Y hay otras como son pentecostales, testigos de Jehová, una Biblia manipulada, mal interpretada, extrae lo mejor de 3 o 4 capítulos, versículos y piensan que son teólogos. Usted sabe que es verdad. Y ustedes también saben que hoy en día cuando uno va a la Eucaristía constata
Jerárquico. Sí lo sabe. ¿Dónde está esa juventud? La juventud somos los hombres de mañana. Farás biología hecha, farás laboratorio, pero hay quien hecho. Y contra esos hechos, ya no hay argumentación. Amigo, le he enviado el guante, igual que ha hecho el señor Casmiro, pero hasta el día de hoy no lo cogió. Bien, yo creo que en lo que dices tienes gran parte de razón. Gracias a Dios. Sí, vamos, te lo digo sinceramente, ¿eh? Y el de las manos no me cortó. Mandaba un puro, bueno. No, digo porque creo que tienes gran parte de razón, porque quizá nos centramos excesivamente en las pobrezas materiales y prestamos poca atención a las pobrezas espirituales, ¿no? Si algo he intentado decir, pues en el final de la charla, es precisamente que la atención a la espiritualidad es el camino para poder seguir adelante, ¿no? Y como miembro del clero, que soy miembro del clero, pues hombre, yo creo que el clero, la verdad, tenemos muchos defectos y somos, iba a decir, un ganado difícil, pero yo reconocería en el clero la buena voluntad y que se llega hasta lo que se es capaz de hacer y hasta lo que buenamente pues podemos hacer, ¿no? Que tendríamos que cambiar muchas cosas, yo creo que es cierto, que tendríamos que dejar de estar pues muy metidos en la iglesia, en la sacristía o en el despacho y estar más con la gente en la calle, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero yo conjuntaría defectos que podemos tener el clero con la buena voluntad del clero, pues que hace hasta donde puede hacer, ¿no? No sé si te respondo, pero eso es lo que me... De igual forma, ese coeficiente analíticamente hablando podría ser la propiedad conmutativa de la visión. El intercambio de factores no altera el producto, amigo. Usted lo sabe. Sí, sí. Yo soy más de la distributiva que de la conmutativa. Correcto. Ahí, eso ya está. Hechos y más hechos. Sí, sí, por eso te digo. Todos los días ves frases de laboratorio a montones. Crea una frase guapa y bonita, puede crear uno. Uno ya está hablando de organismos verbales y el otro lado dice que quiere con organismos. No, amigo mío. No es el problema. Contra eso no hay argumentación. Yo creo que es un poco lo que he intentado decir partiendo de los textos del Papa Francisco, que aquí no consiste en hacer discursos ni en hacer frases hechas, sino en mostrar una forma de vivir que pueda atraer a los demás. ¿Alguna pregunta más? Me ha llamado la atención el objetivo, me ha llamado la conversión que has manifestado. Y eso está en cualquier cristiano, deberíamos estar en ese proceso continuo. Y desde ahí, pues seguramente, lo de querido nuestro seguramente cambiaría. Entonces, eso, pues, yo creo que está importantísimo. Sí, la verdad es, sinceramente, cada vez estoy más convencido que Cáritas y la Iglesia, si no es por el camino de una profundización y un recorrido en un camino espiritual, no hacemos nada. No podemos hacer cambios, no podemos acercarnos, tenemos que hacer ese recorrido para que de la vida, como dice el Papa Francisco, surjan espontáneamente las demás cosas, ¿no? Las demás actitudes, los demás comportamientos. Y me parece que esto es tan serio que nos jugamos nuestro futuro en esto. O sea, una iglesia formalista, y en eso también estoy de acuerdo con lo que apuntaba el hermano, si mantenemos excesivos formalismos, dogmatismos, que también de alguna manera lo dice
la Evangelii Gaudium en estos números, no tenemos recorrido, no tenemos futuro. Yo creo que el futuro nos lo estamos jugando con una transformación espiritual que nos lleve a una vida distinta y a poder compartir los sentimientos de la gente. Yo recuerdo hace unos años atendiendo a mexicanos, un verano atendiendo a mexicanos, los espaldas mojadas en Estados Unidos. Eran católicos, pero eran carismáticos, pentecostales todos. Y yo me preguntaba por qué. Y yo creo que lo eran porque sus celebraciones recogían el sentimiento. O sea, explayaban la alegría, explayaban la tristeza, explayaban... Y nosotros hemos hecho toda nuestra práctica muy formalista, ¿no? Muy cuadrada. Que yo también soy convencido que hay que mantener una unidad, que aquí cada cual no podemos hacer lo que... Pero tenemos que dar paso a los sentimientos humanos, paso a lo que la gente siente, a lo que la gente vive, ¿no? Por ahí creo que... Ángel, nos comentabas que todo no es dar de comer al que al hambriento, pero es algo fundamental y por donde tenemos que empezar, ¿vale? Lo importante es enseñarles a pescar y eso. Cáritas estamos haciendo una gran apuesta por el tema de acompañar y la participación. Danos, por favor, una breve nota sobre eso. Sí, vamos a ver. Yo creo que uno de los males que está provocando esta crisis es que lo centramos todo en la alimentación. O sea, lo que mueve a la gente es dar 2 kilos de arroz, 3 kilos de garbanzos y ya está todo, iba a decir, resolvido. Ya está todo resuelto. Si miramos un poco los textos que hemos leído y lo que os decía al principio, la persona necesita comer, necesita vestir, necesita vivienda, necesita capacidad para desarrollarse intelectualmente, necesita capacidad para desarrollar la trascendencia, etc. Yo ante eso diría 2 cosas. Una primera, que tendría que ser un toque de atención a todos nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos se están conformando con que la gente no se muera de hambre. Y mire, la persona es mucho más, la dignidad de la persona es mucho más. Lo que os decía al principio, no podemos responder a las necesidades de las personas hoy con las recetas del siglo XVI. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI no podemos dar la sopa boba. Tendremos que garantizar a la gente unos mínimos medios para que pueda atender sus necesidades. Y yo creo que eso es una reclamación que continuamente tenemos que hacer, ¿no? Y la segunda cosa, que es a la que apuntas tú un poco más, después todo lo que hemos escuchado en estos textos de la Evangelii Gaudium, lo importante es que acompañemos a las personas en un proceso. A la persona que está excluida, a la persona que está necesitada, no basta con ayudarle un día a esto o darle una ayuda para lo otro. Hay que seguir un camino con esa persona, ayudándole a que esa persona pueda ir desarrollando cada vez más todas sus dimensiones, para que pueda ir desarrollando cada vez más todas sus capacidades. Y eso no es labor de un día, eso es labor de ir caminando juntos durante mucho tiempo. En nuestra sociedad hoy, no sé si lo comentaba contigo o con quién lo comentaba un poco antes de empezar esta sesión, hay mucha gente que da comida. Si algo, hoy se habla mucho del valor añadido, ¿no? Ese impuesto que tanto nos gusta a todos, el impuesto del valor añadido.
Bueno, si algún valor añadido tenemos que tener los cristianos, y tiene que tener Cáritas, yo soy de los convencidos que tiene que ser eso, que con las personas hacemos un recorrido acompañándolas, hasta donde cada una pueda llegar, hasta donde seamos capaces de acompañarlos. Pero ese va a ser, y yo creo que está siendo, nuestro valor añadido. Y apuntas la segunda faceta, que es la participación. Yo creo que tenemos que perder, en gran parte hemos perdido, pero tendríamos que perder mucho más, todas las visiones paternalistas. Que a una persona le tengamos que decir, porque me creo que estoy de alguna manera por encima suya, le tenemos que decir lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. No, acompañamos a personas, no acompañamos a cosas. Y los pasos hacia adelante o hacia atrás lo tenemos que hacer con la otra persona. Y eso necesariamente requiere su participación. Y sin eso yo creo que poco hacemos, ¿no? Poco valor añadido pondríamos nosotros a cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra acción. Bien, hermanos, pues si hasta aquí hemos llegado... Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? No hace falta, ¿eh?